Lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un individuo es perder su capacidad de asombro, porque el asombro es el origen de todo conocimiento, de todo cuestionamiento, del pensamiento mismo. Hay que tener mucho cuidado porque se confunde pensamiento con saber y son cosas diferentes. Lo que yo ya sé no necesito pensarlo, ni siquiera me lo cuestiono. Es la necesidad de saber lo que no se sabe lo que dispara la necesidad del pensamiento. Pero el saber por sí solo no dispara el deseo de saber lo no sabido, porque reconozcamos, el saber siempre es algo flojo, comodino, temeroso y muy, muy orgulloso. El deseo de saber lo que no se sabe, o peor aún, lo que no se quiere saber, o lo que se teme saber, o lo que simplemente vendría a voltear de cabeza nuestro mundo, preferimos no pensarlo. Aren dice que el saber condiciona el no salirse de lo sabido. Y peor aún, cuando el pensamiento surge de lo sabido, surge con ese condicionamiento. De ahí la necesidad del asombro, del acontecimiento. Hegel dice que el pensamiento siempre surge de una negación, de la negación de lo sabido, de su cuestionamiento. Y el saber resulta que es luz, pero el no saber es oscuridad y le tememos a la oscuridad porque preferimos el solar, lo soleado, lo iluminado, lo sabido. Nietzsche, por su lado, nos dice que lo sabido tiende a egiptizarse, a hacerse piedra, efigie, pirámide, momia, y niega en sí y por sí mismo el eterno devenir, porque se paraliza. Y por eso habla él de la necesidad de la filosofía del martillo, una filosofía dispuesta a romper el mármol que aprisiona dentro de sí a la estatua, o el sepulcro que sotierra la resurrección, porque él dice, y con toda razón, que no puede haber resurrecciones sin sepulcro. Pues bien, hoy vivimos un fin de época y tal vez la muerte de un mundo, el mundo que conocimos. Y a diferencia del pasado, lo vertiginoso de la cibernética, su velocidad y su gran volumen de datos, no nos dan respiro para que pueda surgir el asombro. Y así el mundo que conocimos se pierde de instante a instante a una velocidad que impide que nos demos cuenta. Y vivimos en mañaneras, espectáculos, festivales musicales, sorpresas, absurdos, mentiras, vulgaridades, sandeces, ignorancias, soberbias, desvergüenzas que todo junto y revuelto nos han convertido en una especie de rebaño de zombies que reaccionamos, sí, pero a emociones, emociones intermitentes e incansables. Mire usted, el humano no puede consumir alimentos sin fin y sin medida, pero sí puede consumir infinitamente emociones. Y mientras más y más frecuentes sean, más queremos y más aceleradamente las consumimos. Pero los tiempos del pensamiento son diferentes a los tiempos de las emociones. El pensamiento es una conversación interna, silenciosa, individual, solitaria, con uno mismo. Quien piensa se aísla del rebaño. Y ahí empieza el problema, porque le dicen que es un apóstata, un infiel, un ser que reniega de la luz de lo conocido y del solar para perderse en la oscuridad. Y de ahí a las inquisiciones y a las hogueras no hay más que un paso. Y hoy Monreal ya quiere penalizar los memes en las redes. Pero regresemos al asombro. Nadie mejor que Sheinbaum para no asombrar. Lo suyo no es ni la paciencia ni la serenidad de Calimán, pero tampoco el asombro. Lo suyo es lo inasombrable, lo plano, una luz tiniebla que impide perfilar ante nuestros ojos absolutamente nada.
Yo diría que presenciamos en México un discurso que tiene la capacidad de alterar nuestra visión, porque envuelve todo en una tiniebla, en una neblina pringosa, pesada, depresiva, que termina por anestesiar pensamiento y voluntad. Y quizás por eso ella fue la elegida, por esa capacidad de inasombrar. Pero además, frente a todo ello, nuestros tiempos nacionales e internacionales son tiempos de aurora. Caminamos en tinieblas, porque todavía no amanece ni es de noche. Diría Tocqueville que el pasado no alumbra el porvenir, y donde lo sabido ya no sirve ni siquiera de resguardo, pero tampoco se convierte en un deseo de saber lo no sabido. Y eso se llama nihilismo, que es la ausencia de todo valor. Y lo que ayer valía, y no hablo de monedas, sino de valores del existir humano, ya no vale. Y veamos, el pensamiento no solamente interpreta y crea, sino también valora. Y esto es lo importante porque el valor en sí y por sí mismo no es por naturaleza. El valor es siempre algo dado por el hombre. Dice Nietzsche que solo el hombre ha creado el mundo que incumbe en algo al hombre, es decir, que vale. Y hoy, sin asombro, sin capacidad de asombro, sin pensamiento, arrastrados vertiginosamente por las redes, los dadores de valor no tenemos tiempo para valorar nuestro tiempo y nuestra realidad. Y los valores son lo que dan sentido a nuestra vida. Sin ellos carecemos de brújula. Y es nuevamente Nietzsche quien dice que es valorando como aparece el valor. Y sin valorar, el corazón de la existencia está hueco. Y ese hueco, ese gran vacío interior, esa desvaloración de todos los valores, ese sinsentido que carcome hoy nuestra existencia, no causa ni siquiera asombro ya en nosotros. Y tal vez cuando recuperemos el asombro, pueda ser ante nuestra muerte y no a nuestra capacidad de recuperar el pensamiento.